Pero bueno, eso les cuento al rato, cuando terminemos, ¿no? ¿Cuántos ya están listos para entrar a los 40 días de consagración? Algunos se ven convencidos y otros como que no tanto. Que sabe, cuando el pastor nos da la noticia que usualmente hay cosas que consulta con nosotros, que hay otras que no, hay otras que nada más nos son ordenadas. Y esto nos fue ordenado. Y yo me acuerdo que cuando se nos dio la noticia aquí en el templo pude ver algunas caras, algunas reacciones. Y me acuerdo mucho que vi a una persona que creo que, no voy a decir quién fue, pero creo que esta persona expresó con su cuerpo muy bien lo que sucedía en nuestros corazones. Porque cuando el pastor dice que vamos a entrar a los 40 días de consagración, esta personita vio las fechas y le hizo ¡no! Y se agarró los cabellos y los empezó a estirar. Y creo que de alguna manera todos nos sentimos un poquito así, ¿no? Que para algunos es totalmente nuevo entrar a un tiempo de consagración. Y para otros, que lo hemos intentado, ¿no? Es como un empujón a la permanencia, a la búsqueda. Que en el tiempo previo a entrar a los 40 días de consagración, la palabra que se nos predica y la palabra que se trae a la casa siempre es para prepararnos. ¿Sí? Yo creo que ustedes como papás, y digo ustedes porque yo no soy mamá, cuando ustedes le dan un aviso a su hijo, siempre es para preparar a su hijo, es decir, no lo hacen como con el afán de hostigar al niño, a la niña, al adolescente. Traen la palabra a su casa para preservación de la vida de su hijo. Lo mismo hace Dios. Cuando nos habla para preservarnos la vida de Él en nosotros. No solamente la vida natural, no solamente el despertarnos todos los días y respirar, sino para que esa vida plena que está escondida en Cristo y que nos fue entregada, permanezca en nosotros. Para eso viene la palabra, para preservación de la vida de Cristo en nosotros. Y en este tiempo, en los días anteriores, se nos predicó algo muy parecido 2 veces. Se nos predicó el jueves con Marian y luego se nos predicó el domingo con la hermana Vanessa, que está lejos de esta casa. Y era casi con una o que otra palabra diferente, el mensaje, la esencia, era exactamente la misma. Era una invitación a mirarlo a Él. Y muchas veces nuestra vida se convierte en una rutina, es fácil, y el cristianismo, la fe, se vuelve rutina. Y no nos damos cuenta que no lo estamos viendo a Él. Y para cuando somos conscientes, estamos lejos. Y Dios, Jesús, nos cuenta una historia. ¿Por qué cree que nos cuenta la historia del hijo pródigo? Porque se le olvidó la casa. Y para cuando se acordó que era hijo, estaba muy lejos. La vida cristiana es así. Nos vamos quedando lejos. Y no nos damos cuenta que no lo estamos viendo a Él. Entonces, cuando de pronto la vida, la rutina nos frena por alguna situación extraordinaria, ahí nos damos cuenta que no lo estábamos viendo a Él. Que disfrutábamos los beneficios de ser hijo. Disfrutábamos los beneficios de estar en el cuidado de una casa, porque usted tiene el cuidado de una casa. Y así sea que usted a veces no ora, que usted a veces no ayuna, que usted a veces no lee la Biblia, tiene el cuidado de la casa. Porque hay alguien que ora por usted,
porque hay alguien que le predica la palabra, porque hay alguien que llega a su casa y lo visita, porque hay alguien que lo discipula. Usted tiene el cuidado de la casa. Pero muchas veces estamos lejos. Y tener el cuidado de la casa no significa que lo estemos viendo a Él. Disfrutamos los beneficios de ser hijo. Pero disfrutar el beneficio no significa siempre estar en intimidad con el Padre. Entonces, el día de ayer, yo platicaba con los adolescentes, y es lo que voy a platicar hoy con ustedes, que le voy a pedir que me acompañe al libro de Primera de Crónicas 21. Y vamos a leer a partir del versículo 18. Usted se va a ubicar ahí y vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Antes de entrar a esta lectura, para tener un contexto, lo que sucede acá es que el rey David hace un censo. Todos sabemos que es un censo, ¿cierto? David hace un censo. El caso es que Dios le había prohibido a David que hiciera un censo. Entonces es como, vamos a lo práctico. ¿Era pecado hacer un censo? No, no es pecado hacer un censo. No crea que el INEGI se va a ir al infierno, ¿no?, por hacer censos. No es pecado. Lo que estaba mal era que Dios le había dicho que no. Entonces hay muchas cosas en nuestras vidas que no son pecado, pero Dios dijo que no. Entonces vamos con el pastor. Pastor, ¿es pecado tal cosa? Y no es tanto que una acción sea pecado o no sea pecado, es que hay cosas que de manera personal no nos son permitidas. Entonces a David, de manera personal, no le era permitido hacer un censo, y él hace el censo. Cuando el censo termina, viene el castigo de Dios sobre la casa de David y le da opciones de castigo. Y David elige que haya peste sobre la ciudad. Entonces mucha gente empieza a morir. Cuando se termina esto, David va a ofrecer un sacrificio. Y esto es lo que sucede, esto es lo que vamos a leer. Dice Primera de Crónicas 21, 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Versículo 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Fíjese lo que responde David. Versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón.
Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y fíjese el versículo 1 del capítulo 22, y ahí terminamos. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Algo, hermanos, que yo les comentaba ayer a los adolescentes, es precisamente el corazón de David cuando va a ofrecer un sacrificio. Y algo que quiero que usted medite toda esta semana, que me gustaría que usted meditara toda esta semana, es la respuesta que David le da a Ornán. A David se le iba a regalar todo para el sacrificio. Él no tenía que hacer nada. Lo único que tenía que hacer era ordenar. Pero David dice: no voy a ofrecer un sacrificio que nada me cueste. En estos 40 días que nosotros vamos a entrar, el sacrificio que ofrecemos nos va a costar. Entonces, ayer yo le decía a los muchachos: no se vale que tú, por ejemplo, ya estés a dieta y digas: estos 40 días voy a hacer ayuno de pan dulce. Hermano, ya estabas a dieta, hay que tener palabra. No se vale que tú estés enfermo y digas: estos 40 días no voy a tomar refresco. No se vale que tú no tengas problema con el celular, no tengas una adicción a las pantallas y digas: estos 40 días no voy a utilizar el celular para ver redes sociales. Porque no es correcto ofrecer lo que no nos cuesta. Nuestro corazón debería ser el corazón de David. No voy a ofrecer un sacrificio que nada me cueste. Lo que te cuesta, lo que te duele, lo que te pesa entregar, eso es lo que consagramos. Entonces usted va a pensar: ¿qué me cuesta? ¿Qué me cuesta dejar? ¿Qué me cuesta entregar? ¿Sabe? Yo le contaba a los muchachos, a mí me cuestan mucho las mañanas. Porque mire, yo puedo estar sin dormir toda la noche, pero en la mañana, ese es el problema. Entonces yo siempre le digo a Dios: Señor, te voy a ofrecer mi mañana. Se lo ofrezco. No, hermano. Y un día, la camioneta, no me juzgue, ya sé que siempre está sucia. La camioneta estaba muy sucia. Y dije: me voy a levantar a lavarla. Pero me voy a levantar temprano porque está el sol muy fuerte. Me levanté temprano, barrí toda la entrada, porque tenemos un arbolito que él sigue en otoño. Barrí toda la entrada y lavé la camioneta. 8:30 de la mañana ya estaba todo hecho. Ya estaba todo barrido, ya estaba todo limpio, ya estaba trapeado, la camioneta estaba limpia. Entonces yo me pregunté: ¿por qué tienes palabra? ¿Por qué cumples tu palabra en algo que a ti te gusta y no tienes palabra para cumplirle a Dios? ¿Por qué ofreciste tu mañana algo que tú creías importante y que no importa nada, como lavar una camioneta, pero no tienes palabra cuando dices que te vas a acercar a Dios? Porque así somos. Para muchas cosas tenemos palabra, pero para Dios no. Porque hemos creído que la gracia y que vivir en el tiempo de gracia es que todo nos sea dado, y no funciona así. En la ley, que ahorita vamos a verla, cumplías un sacrificio, hacías una actividad y con eso quedaba saldada tu deuda.
Pero dígame cómo nosotros saldamos el tiempo de gracia. ¿Cómo se salda la sangre de Cristo? Entonces a veces es muy fácil cumplir con una actividad. Pero la gracia no significa que ya todo nos tiene que ser entregado. No significa que vamos a dejar de consagrarnos. No significa que vamos a dejar de buscar. No significa que la vida nos va a costar. No significa que la manifestación de Cristo en la tierra no nos vaya a costar. La gracia lo va a demandar todo. Es como la ofrenda. La gente dice, ¿no? Para ponérselo de una manera mucho más clara, que el diezmo. ¿Qué dice la gente del diezmo? Era del antiguo pacto. Es cierto, es parte del antiguo pacto, está bien. Pero si me vas a argumentar, si vas a atravesar tu palabra diciéndome que el diezmo es del antiguo pacto, entonces compromete tu palabra con el nuevo. Porque en el nuevo lo entregaron todo. Casas, terrenos, dinero, comida. Lo entregaron todo. Entonces no me puedes decir que algo se quedó en el antiguo pacto si no tenemos la palabra para acercarnos al nuevo y manifestar lo que está escrito en el nuevo pacto. No funciona así. No funciona, querer desprendernos de la ley y solamente obtener el beneficio de la gracia. No funciona así. La gracia, el reino, la manifestación de Cristo en nuestra casa, en nuestra tierra, nos va a costar. Y si en estos 40 días usted como adulto no entra, no quiere comprometerse en consagrarse por 40 días, porque a lo mejor no ha visto ese compromiso con Cristo, comprométase con su casa. Con esos niños, esos adolescentes que sí ve todos los días, comprométase con su casa. Si usted cree que como adulto no lo necesita, ellos sí. Entonces seamos valientes de si no lo vamos a hacer por causa de Cristo, si no lo vamos a hacer por causa de la congregación, si no lo vamos a hacer por obediencia a un mandato que se nos dio, hágalo por amor a su casa. Comprométase con su casa. Entonces David dice, no voy a ofrecer un sacrificio que nada me cueste. Cuando David ofrece el sacrificio, cuando él paga el sacrificio y lo ofrece, hay una manifestación. ¿Qué se manifiesta? Dios le responde por fuego. Cuando ofrecemos sacrificio, el cielo no retiene, el cielo manifiesta. En los 40 días a los que vamos a entrar, no crea que Dios se va a quedar con las manos atadas, no crea que el cielo no va a responder, el cielo va a responder. Porque el Padre ve, porque el Padre no se queda nada para sí mismo. Si entregó al Hijo, ¿cómo no nos va a entregar, nos dice la Escritura, junto con el Hijo, todas las cosas? Dios no retiene nada, nos lo entrega. Entonces David recibe la respuesta, recibe el fuego en el altar y David hace algo que aparece en el versículo 1 del 22.
Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Y usted va a ver el siguiente subtítulo. ¿Qué dice el subtítulo en su Biblia? Preparativos. ¿Preparativos para qué? Para el templo. El sacrificio que le costó a David se convirtió en una expresión de adoración. Se convirtió en un altar. Y ese lugar más tarde se convierte en el templo. Entonces, hermanos, lo que nosotros entregamos, lo que nosotros ofrecemos, se convierte en un altar y el cielo responde. Entonces ustedes tienen peticiones, ¿verdad? Y tienen una idea de cómo debe ser su vida, porque todos la tenemos. Deje que el cielo responda. No le digo que entre a los 40 días pensando que Dios le va a resolver sus problemas. Escuche lo que le digo. Deje que el cielo responda. Deje que Cristo responda. Ahora, quisiera que me acompañaran a leer. Son solamente 3 citas bíblicas. La primera cita bíblica está en Esther 4. Usted ya sabe la historia de Esther. Esther 4:15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Luego tenemos Nehemías 9. El versículo 1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los judíos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Dice al inicio, se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Entonces son solamente 2 ejemplos, pero si usted busca, luego se va a topar también con Jonás. ¿Se acuerda que la hermana Brenda nos predicó hace días de Jonás? ¿Qué hicieron los ninivitas? ¿Qué hizo la gente de Nínive cuando le dijeron que Dios los iba a exterminar? Ayunaron. No nada más ellos, los animales ayunaron. Usted no va a poner a ayunar a sus mascotas, ¿verdad? Pero imagínese el peso tan grande que había en el pueblo, que las mascotas, ¿no? Sus ganados, ayunaron. Cuando nosotros vemos a Daniel, Daniel nos dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Hoy nosotros tenemos, ¿no?, el famoso ayuno de Daniel, por la acción de Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Ese es el deseo durante los 40 días. Propuso en su corazón no contaminarse. Hermano, nosotros sabemos con qué nos contaminamos.
no somos tan ignorantes de nosotros mismos. Nosotros sabemos con qué nos contaminamos. Nosotros sabemos que hay en nuestra cartelera de Netflix, de HBO, de YouTube. Nosotros sabemos que aparece en nuestro inicio de Instagram, de Facebook. Nosotros sabemos qué tipo de reels consumimos. Nosotros sabemos qué música estamos escuchando, qué mensaje estamos escuchando. No somos ignorantes de nosotros mismos. Sabemos bien con qué nos contaminamos. A lo mejor no conocemos el deseo del corazón, pero sí sabemos lo que manifiesta. Eso sí lo sabemos, eso sí lo vemos. A lo mejor el resto de nuestra casa, de nuestra familia no se da cuenta, pero nosotros en nuestra intimidad lo sabemos. Entonces nos dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Con qué te contaminas? ¿Con personas? Va a sonar feo, pero déjalas. Hay mucha más gente en el mundo. Con el celular, con la televisión. No nos vamos a morir si lo soltamos unos días. No nos va a pasar nada. Se va a dar cuenta que hasta va a pensar mejor. Se va a dar cuenta que va a dormir mejor. Y se va a dar cuenta que, Dios sí habla. No es una cosa loca del pastor Jorge y de su equipo, Dios sí habla. Sí hay ángeles, no es una cosa rara que les enseñaron allá en Argentina, sí hay ángeles. Se va a dar cuenta. Quiere ver, quiere escuchar. Quite lo que le contamina. Y se va a dar cuenta que no era una tontería nuestra, que no era una cosa loca nuestra. Y que en efecto el cielo sí responde y Dios sí habla. Pero la medida que vemos y escuchamos, esa, hermano, la ponemos nosotros. La gracia sobreabundó, sí. Nos dieron lugares celestiales, sí. Tenemos la plenitud de Cristo, sí, pero la medida en la que lo vemos efectuado en la tierra, eso lo vemos nosotros, lo decidimos nosotros. Entonces, hermanos, si usted ve lo que hizo Daniel, usted se imagina, mire, vamos a ponerla fácil, usted ha ido a fiestas, ¿verdad? Y comemos mucho en las fiestas y ya estamos llenos, ya no tenemos hambre, pero hay pastel. Ya no tienes hambre, pero te comes el pastel. Nos juntamos en la casa, comemos mucho. Vamos a casa del hermano Edgar, comemos bastante. Y luego saca el postre. Ya no tienes hambre, pero comes postre. ¿Te tomas el café? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Imagínese Daniel. Imagínese Daniel con el banquete del rey, con cosas que nunca había visto en su vida, con comida que jamás iba a ver en otro lugar, que quizá no iba a tener la oportunidad de comer en otro lugar. Y comía legumbres. No era fácil. No era fácil. Entonces vamos a ir al último ejemplo porque le dije que eran 3. Vamos a ir a Lucas
Lucas 4. ¿Ya lo tiene Lucas 4? ¿Sí? Nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿En dónde estaba Jesús? En el desierto. ¿Cuántos días ayunó? 40. ¿Tenía hambre? Sí. Ay, no es que era superpoderoso y no le daba hambre, tenía hambre. Yo creo que también tenía calor, como nosotros hoy, y que también tenía frío, como nosotros vamos a tener frío mañana. No era fácil. 40 días y tuvo hambre. Ahora, nosotros no vamos a ayunar 40 días de comida. Acá es libre, es lo que usted quiera consagrar. Y nos parece una locura. Órale, el pastor, ¿ahora qué? ¿Qué más quieres de mí? No es imposible. Si Jesús estuvo 40 días en el desierto, no es imposible. Si Esther y sus doncellas y los judíos ayunaron, no comieron 3 días, no es imposible. Si los ninivitas pusieron a ayunar incluso a sus ganados, no es imposible. Si Daniel se contuvo de probar lo que había en la mesa del rey porque iba a contaminarlo, no es imposible. Entonces, si nuestra excusa es que es muy difícil, sí, es verdad, va a ser difícil, pero no es imposible. Es voluntad. Es simplemente tener voluntad. Y vas a querer comer, y vas a querer dormir, y vas a querer descansar, y vas a querer ver la tele, y vas a querer estar en el celular, y vas a querer salir. Y son solamente 40 días. Cuando nosotros vemos que Jesús sale del desierto, Jesús nos dice, cuando terminamos de leer la tentación, ¿qué dice el subtítulo de su Biblia? Terminamos el apartado de la tentación. El versículo después en su Biblia, ¿qué dice? Jesús principia su ministerio. O sea que el Jesús que hacía milagros, el Jesús que sanaba gente, el Jesús que enseñaba parábolas, el Jesús que tenía discípulos, el Jesús que cuando pasó los 40 días. Cuando pasan los 40 días, luego Jesús se bautiza y el cielo responde. Y es cuando nosotros vemos la paloma. Bueno, leemos la paloma. Nos dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, porque el cielo responde. El Jesús al que le cantamos, el Jesús al que adoramos, el Jesús que muere, que resucita, el que hace milagros, se consagró. Y si para él era necesario, para que el cielo respondiera, ¿qué nos hace creer que para nosotros no? Si era Jesús, si era el Hijo de Dios, si ya algunos habían visto lo que era capaz de hacer y como quiera,
fue llevado al desierto y ayunó. Entonces, hermanos, para nosotros no es muy diferente. ¿Quiere ver el cielo abierto? ¿Quiere ver respuestas sobre su casa? ¿Quiere que el cielo responda? Hay un diseño. Cuando tenemos muchas repeticiones de cosas que sucedieron en la Escritura, no significa, ay, mira, qué coincidencia, que hicieron lo mismo y pasaron cosas. Hay un diseño. Y los diseños no pertenecen solamente a un pacto. Usted no me puede decir, es que eso estaba en el antiguo pacto, entonces ¿por qué Jesús lo hizo? El cielo tiene diseños y este al que vamos a entrar es uno de ellos. Hay muchas cosas que como casa no son opcionales. Esta no. Y la gran mayoría de los que están aquí pasaron al frente, ¿se acuerdan? Y el pastor les dio la bienvenida y los hicimos parte de la familia. Y usted dio su palabra de que usted pertenecía a esta casa. Siempre se llega el momento en el que nuestra palabra se demanda. Dijimos que íbamos a pertenecer a la casa y que íbamos a estar bajo autoridad. Se llegó el momento de que respondamos todos, porque todos lo hicimos. Algunos lo hicieron hace muchos años, otros lo hicieron hace poquito. Algunos tal vez ya ni se acuerdan de lo que prometieron. Algunos tal vez lo hicieron cuando eran niños. No sabían ni qué. Bueno, no hay plazo que no se llegue. No lo dice la Biblia, pero se va a llegar. Comprometimos nuestra palabra. Ahora a lo mejor hay gente que no comprometió su palabra, tiene el deseo. Cuenta mucho el deseo del corazón. Porque todo lo que vemos en la Escritura que se manifestó y que se ofreció en holocausto fue el deseo del corazón. Cuenta mucho el deseo que está en nuestro corazón. Y no pasa desapercibido ante el cielo el deseo que está en nuestro corazón. Lo último que le voy a invitar a leer es Romanos 11. Romanos 11:33, y luego nos vamos a brincar al 12. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo les dice, nada es tuyo. Lo que vas a consagrar, tampoco creas que es muy tuyo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y nos dice, ahora ustedes son el sacrificio. Entonces antes, en lo que nosotros leíamos, en lo que leíamos de David, David ofrecía sacrificio. Pero ya no andamos degollando ovejas. ¿Quién es el sacrificio? Nosotros. Ve que el nuevo pacto lo va a pedir todo. Ve que la gracia lo va a demandar todo. Nos va a costar todo. Nosotros somos el sacrificio. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la medida en la que yo me presento como sacrificio vivo delante de Él, mi mente es transformada. Entonces, ¿por qué no entiendo lo que hablan, lo que se manifiesta, lo que enseñan, lo que predican? ¿Por qué a mí pareciera que me está vedado? Porque no te estás presentando como sacrificio vivo. Porque yo no escucho a Dios, porque yo no lo veo, porque a mí no me responde. Porque quizá nuestra mente está tan envuelta en lo que hay en el mundo, en el sistema, y nuestros oídos están tan ocupados, y nuestros ojos están tan ocupados, y nuestra mente está enfocada en tantas otras cosas, que es casi imposible que mi entendimiento sea transformado. Preséntense como sacrificio vivo todos los días. No se conformen al mundo, no se amolden al siglo, y la mente va a ser transformada. Y entonces vas a poder comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero ver que es bueno, que esto es agradable, que esto está perfecto, que esto está bien hecho, que esto viene de Dios. Nos presentamos. Muchas cosas se van a dar en la medida en la que nosotros renunciamos a aquello que quita nuestra atención. La Biblia nos lo dice, el deseo de los ojos, la vanidad de la mente. ¿Qué vas a entregar? ¿Qué vas a consagrar por 40 días? ¿Qué va a dejar de ser tuyo 40 días? Entonces los muchachos me preguntaban, ¿y ese tiempo y eso que yo voy a entregar con lo que me está quedando ahí hueco, qué hago? ¿Qué hago con eso que suelto el celular, lo uso 3 horas para ver reels, lo suelto? ¿Qué hago con 3 horas? ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Ponerte a ver la tele? ¿Irte al cine? ¿Irte a la plaza a jugar fútbol? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo les decía, ¿vas a adorar? ¿Vas a leer la Biblia? Si en 10 minutos se te acabó todo lo que decías, todo lo que le tenías que decir a Dios, pues ahí está la gente, ora por la gente. Hay muchos. Vete, familia, uno por uno.
Fueron 20 minutos, media hora, ya no sé qué más hacer, me pongo a cantar. 20 minutos, ya no sé qué más hacer. Hay mucha Biblia acá. Para que la leas, para que la medites, para que la escribas. Es que es muy difícil transcribir la Biblia. Estos salmos tan cortitos. Es difícil, sí, pero imposible no es. Excusas podemos tener muchas, que sean válidas delante de Dios, eso es muy diferente. Que sean válidas delante de Daniel, de David, de Juan, de Pablo, que eran hombres como nosotros, eso es muy diferente. ¿Qué vas a consagrar? Tenemos una semana para decidir qué vamos a consagrar. Y le voy a decir algo. La gran mayoría de nosotros va a entrar en los 40 días de consagración acompañados por nuestra familia, que también son parte de la casa. Hay unos cuantos que van a entrar solos, sin el acompañamiento de mamá, papá, algún hermano. La gran mayoría de nosotros no. Vamos a entrar al lado de algún familiar. Deje que el que está a un lado suyo le ayude a permanecer. Porque cuando nos diga, no consagraste el celular, nos vamos a enojar. No consagraste el YouTube, no consagraste el Netflix, la tele, la música, nos vamos a enojar. Deje que le ayuden. Deje que lo señalen. Deje que le ayuden a permanecer. ¿Se va a enojar? Sí. ¿Le va a parecer la persona más molesta? Sí. Déjese ayudar a permanecer. Es más fácil si llegamos juntos. Es más fácil si el que está a mi lado, a lo mejor señalando, a lo mejor diciéndolo de mala manera, a lo mejor riéndose, pero es más fácil si el que está al lado me dice en qué estoy fallando. Entonces cuando se enoje, deshágase pronto del enojo, porque es para ayudarle. Le voy a pedir que se ponga de pie. El domingo pasado leíamos el Salmo 34. Aquí el Salmo 34, 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tenemos miedo. Nos angustia saber qué va a pasar. Busqué a Jehová. Cuando lo busqué, me oyó. Y cuando yo le conté todo lo que tenía en mi corazón, me libró de todos mis temores. Luego dice el versículo 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Fíjese lo que dice el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El sistema en el que vivimos hoy está diseñado para la angustia. Porque en la medida en la que nos angustiamos, en la medida en la que tememos, quedamos paralizados y no hacemos. Y nos cuesta mucho creer lo que el cielo puede hacer, lo que Dios puede manifestar, porque tenemos miedo.
porque no queremos soltar lo poco que tenemos, porque creemos que ahí está la vida, que ahí está nuestro sustento, que ahí está nuestra salvación, que ahí está nuestra felicidad. Porque así está diseñado el sistema, para que tengamos miedo, para que vivamos en angustia. Pero la respuesta del cielo cuando buscamos es librarnos de todo temor y librarnos de toda angustia para que al fin podamos ver que en efecto el cielo responde, que en efecto el Padre responde y que no deja a sus hijos desamparados y que no nos deja viviendo en angustia y que no hay nada en nuestra vida que pase desapercibido delante del Padre. No hay nada. El Padre ve, escucha, pelea, nos sustenta. Y hay un gozo tan grande en el cielo cuando ve que al fin somos libres de todos nuestros temores y de todas nuestras angustias. Y lo único que hizo el salmista fue buscarlo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, buscar. 40 días en el que aquello que disfruto, aquello que me cuesta, aquello que me encanta, lo voy a consagrar para buscar. Y el Padre sabe responder mejor de lo que nosotros podemos llegar a pedir o a imaginar. Papá, hoy te damos gracias por este tiempo.